Entonces, para terminar su análisis, donde el acto debe estar totalmente desligado de la cuestión del sentido, donde el deseo del analista ya no está dirigido por la producción de un esto. Esto implica que el propio analista sabe algo de su deseo de ocupar este lugar de hacerse analista de un otro, de otro. A partir de este saber, que no es del sentido sino del goce, el analista opera desde un lugar vacío, dice Jacques Lamillard. Como propone Jacques Lamillard. El lugar vacío y el corte del otro son homotéticos. El lugar vacío es la vara sobre el otro. Es el agujero en el conjunto de los significantes. El lugar donde siempre faltará el significante para decir la cosa. Es el analista, si el analista no piensa, el acto como tal solo puede comprenderse en sus consecuencias. Es aquí donde, como lo señala Jacques Lamillard en Cómo finissent les analyses, cómo terminan los análisis, ya no es el analista quien construye el caso de su paciente, sino que es solo el paciente quien puede construir su propio caso. Y es aquí donde se puede leer un goce fuera de sentido, pero desde el lugar de nadie, según la expresión de Jacques Lamillard. ¿Cuáles son las consecuencias para la política de la ciudad? Pues bien, donde hay un analista, no puede haber ideal, ni adhesión a una ideología, ni identificación con un grupo. El analista no puede ignorar que, frente a lo real, todo eso son mecanismos de defensa, meros semblantes frente a lo real. No puedo decir como analista, soy extrema izquierda. No puedo decir, me gusta mucho, ¿cómo se llama? Maduro. Ah, no, pero no es tan fácil porque hay en la escuela, hay grupos que tienen una adhesión a discursos ideológicos. ¿Cómo analista? No. Como sujeto, puede ser, pero como analista, no, no se puede. La interpretación descansa en su virtud alusiva, es decir, en la lectura de los equívocos que conlleva el discurso del otro. Esta lectura da lugar a la posibilidad de un nuevo significado. Por ejemplo, leer algo del advenimiento del discurso populista en los países occidentales, articularlo, ¿por qué no?, con la caída del padre y ver las diferentes consecuencias, puede entrar de lleno en lo que Lacan llama unirse a la subjetividad de su tiempo en el horizonte. Pero meterse en política, apoyar a uno contra otro, ¿por qué no? Pero eso ya no es una posición analítica, sino una posición de sujeto. En fin, lo que digo es muy esquemático, por supuesto, para poder captar el punto que nos interesa, pero merece ser analizado caso por caso. Lacan nunca renunció a leer la época.
Incluso invitaba a los psicoanalistas de su escuela a hacerlo. No era partidario de una neutralidad compasiva que a menudo era cómplice de cobardía. Pero si nos animaba a saber algo sobre lo que para nosotros mismos sostiene el acto de leer los discursos que recorren la sociedad. El analista es un ciudadano, no cualquiera. Es un ciudadano fuera de las propuestas totalizantes, incluso esas las mejor intencionadas. Siempre un ciudadano dividido. Sí, pero ya hay sin libertad de palabra no hay psicoanálisis. Entonces, la cuestión política para nosotros es importante, para nosotros como analistas. Es importante leer los discursos a la luz de la posibilidad de la libertad de expresión y de la posibilidad del inconsciente, de la libertad de palabra. Si no se puede, es la desaparición del psicoanálisis. Es importante porque no solamente el populismo extremo derecha quiere contener la palabra del otro, que hoy hay un discurso, la caída del padre, a producir el advenimiento de nuevos S1, que viene al lugar del nombre de padre que falta, S1 que para inscribirse para S1, S2, S3, S4, que viene representa el sujeto en el frente de un otro significante. Pero sin el nombre del padre, S1, S2, S3 necesitan la certeza para inscribirse. Entonces podemos ver hoy que hay muchos significantes que un sujeto puede elegir como representación de su posición en frente de un otro significante. Pero para inscribirlo hay la certeza. Y después la certeza, no hay la posibilidad del inconsciente, no hay la posibilidad de cuestionar, de preguntar, de conversar, de discutir, de discutir. No es solamente la política de extrema derecha. Es sobre las redes sociales. Todo el tiempo no podemos debatir. Es imposible. El debate no se puede. Es lo que surgit en mucha diferente lugar. De una manera muy chiquitita, podemos ver, por ejemplo, es un ejemplo, porque no quiero hablar más de lo trans, pero del discurso trans, pero por supuesto no podemos decir nada, es una certeza, ¿ok? Es una certeza. Una mujer puede tener un pene, ¿ok? Muy bien, es una certeza, no podemos decir nada. Si decimos solamente podemos preguntar si hay una diferencia entre mujer biológica o no,
La respuesta es voz extrema derecha. Entonces, no hay debate. Es un discurso que no quiere debatir. Es imposible debatir. Es completamente diferente de los sujetos trans, que podemos debatir muy fácilmente, pero el discurso no quiere interrogarse. Pero no sé, en México, pero en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, eh, 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 si soy un hincha de River Plate, no puedo debatir con un hincha Boca. de Boca. Es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no podemos debatir? Porque el significante que representarme en el otro, por un otro significante, para ser sólido, para ser fuerte, necesita la certeza. Y la Claro, certeza es un mecanismo de defensa psicótico. No es que el sujeto es psicótico, ¿eh? Es un mecanismo de defensa sin el otro, sin el nombre del padre. Inconsciente. Entonces, pero en otro lugar hay muchas invenciones ahora, muchas diferentes cosas muy ricas, muy interesantes, consecuencias de la caída del nombre del padre. El nombre del padre a mí no me gusta, pero es importante de hacer la diferencia entre discurso sin posibilidad de palabra y discurso con la posibilidad de palabra. Me parece claro que la identificación opera por una oposición, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, Boca versus River van, digamos, en esa dirección oposicional. Por eso me Completamente. parecía como importante la cuestión de la virtud alusiva e incluso nuestra conversación por correo sobre Japón, digamos, y esa Sí, perspectiva, digamos, del litoral de la letra, porque introduce otra vía, para decirlo, que no es la vía oposicional, sino es una tercera vía, un tercer espacio, digamos, un vacío que permite justamente el despegue, digamos, a ratos de sí, estas posiciones chocantes. También me hace pensar su intervención en Sadig, cuando Jacques Miller convoca a los analistas a intervenir, a hablar sobre política, a hacer sus lecturas, solo si, y esta fue su condición, no pertenecías a un partido político. Entonces, exactamente. no ibas a hacer propaganda política, es Sí, decir, iba a sí, ser sí, otro tipo de conversación. Y volviendo a la cuestión, por supuesto, de Latinoamérica, yo estoy acá en Ecuador, estamos muy cerca, digamos, de Venezuela. Cuando sí, hubo en el 2017 ya la cuestión que sí, trae efectivamente de este neopopulismo y además de izquierda, Sadig apoyó, ya Calán Miller apoyó y Guy Briol estuvo allá y hubo una jornada y me parece importantísimo lo que traes porque fue justamente ese el tema, el psicoanálisis y la libertad de palabra. O sea, ahí queda y luego, exactamente. luego sacamos una publicación como escuela en la Sí, misma bitácora con ese nombre de una jornada extraordinaria, porque ese es el punto, digamos, que nos interesa hacer sobrevivir efectivamente sí. esa posibilidad de dialectizar, de hablar, de decir, incluso de que Sí, el silencio opere en un momento. es importante lo que dices, porque la interpretación freudiana, el analista entiende antes del paciente una cosa en el inconsciente del paciente. Y Freud dice en un artículo muy chiquito de 1903, uh, 13,
un artículo muy importante sobre cómo empezar un análisis, que es importante ayudar al paciente a ver eso. La interpretación lacaniana hasta el seminario 11 también funciona como ver antes del paciente lo que pasa en el inconsciente del paciente. Pero después un capítulo del seminario, Jacques Miller, llamaba l'inconscient freudien et le nôtre. Hay dos inconscientes, el inconsciente freudiano y el nuestro. Entonces, cambia la interpretación en este momento. No es tan la revelación de lo que está en el inconsciente, que el sujeto es el inconsciente. Entonces, es importante que no es que no hay más la interpretación freudiana, que hay una otra manera de practicar la interpretación. Y la lectura, leer lo que propone Lacan en este momento, leer, y después hay la interpretación sin sentido, sobre el goce directamente. Pero leer es el momento también. Lacan va a construir el pase, 67, Upir, después el seminario o peor, muy importante, sobre la cuestión del uno, de no hay relación sexual, las consecuencias de la caída del padre, del grupo, del racismo, de la segregación, seminario o peor, todo en el seminario o peor. Entonces, es un momento que el analista puede aprender a leer, no a ver antes, pero a leer, solamente leer. Y cuando leemos un libro, por ejemplo, no sabemos el frase que va a venir. Vamos a descubrir, no sabemos antes. No sabemos, leemos al momento que leemos. Entonces, podemos leer, por ejemplo, el momento del atentado contra Trump, que al momento que Trump surgió con el puño. con el puño, podemos leer que en este momento solamente podemos leer que es finito las elecciones americanas, que Trump va a ser presidente de Estados Unidos. Pero hay la contingencia. Biden dice, ok, no voy a presentarme, y una mujer negra va a presentarse, que habla español, que conoce muy bien todos los Estados Unidos. En este momento decimos, hey, puede ser que la costa oeste y la costa este va a votar Kamala Harris. Entonces, en este momento, una nueva lectura. La lectura no es un oráculo, ¿no? Un oráculo. Oráculo. Sí. Un oráculo. No es solamente una lectura al momento que vamos a anticipar con esa lectura. Pero
con Kamala Harris, podemos decir, oh, la lectura ahora, contingencia, hay un antes y un después, puede ser que no es finito. La cuestión no es finito. Entonces, es importante tener atención que la lectura no puede articularse a una certeza, pero una hipótesis. Y la hipótesis también con los pacientes es importante tener todo el tiempo una lectura con hipótesis y no con una certeza, porque los pacientes también van a encontrar contingencia y pueden cambiar de camino y cambiar de vida. Hay momentos que es importante guardar una humildad como analista y pensar a los pacientes como la libertad del paciente, como la libertad del paciente frente a la contingencia. Entonces es una libertad a varias condiciones, pero y hay contingencia. Entonces es interesante que vamos a leer una cosa que no está escribido antes, que se escribe al momento que le leemos. Entonces, no está escrito antes que Trump va a tener un atentado, no está escrito después que Trump va a ser elegido, no está escrito antes que Kamala Harris va a presentarse, pero podemos leer los eventos y podemos leer las consecuencias posibles de los eventos. Perdón por mi español. Oh, muchas gracias, querido Lorán. Yo creo que podemos dejar aquí, colegas. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos en México, ¿no? Nos En encontramos en septiembre. México. ¿Ah? Acá nos ¿Sí? vemos muy pronto. Ok, muy Bueno, bien. un Chao, abrazo chao. grande a cada uno. Chao.